Entonces, ¿alguna duda de las trombocitopatías que vimos? Ya empecé. Entonces, la que sigue es las trombocitopenias. En esta prótesis de sangre periférica no hay una sola plaqueta, ¿no? Entonces, tenemos que las trombocitopenias pueden ser debidas a varias causas. En primer lugar, tenemos la falta de producción. ¿Qué sucede en las leucemias, por ejemplo? ¿Por qué no hay plaquetas en las leucemias? Sobre todo las agudas. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Hay alguien ahí? ¿Cuál fue la pregunta, doctora? Perdón. ¿Por qué en las plaquetas, por qué en las leucemias las plaquetas se bajan? ¿Alguien? ¿Podría ser por la actividad del vaso? Pues en parte sí, pero no precisamente. ¿Qué sucede en una leucemia aguda? ¿Dónde están las células neoplásticas metidas? Santo Dios, ya me están empezando a preocupar, ¿eh? En una leucemia aguda, ¿dónde están los blastos o dónde los vemos? ¿O por qué la hematopoiesis se cae en una leucemia aguda? Doctora, no me acuerdo bien, pero creo que habíamos mencionado que invadían la médula ósea, ¿no? Exactamente, entonces está llena de blastos. En las leucemias agudas no se pueden producir plaquetas precisamente porque por la cantidad de blastos que hay dentro de la médula no hay espacio, vamos a decir. Pues tóxicos ahí está, no hay mucho que decir. Si doy medicamentos que son tóxicos para las plaquetas, va a haber trombocitopenia. Bueno, no para las plaquetas, para la célula tallo sobre todo. Y la congénita ahorita la vamos a ver. La siguiente causa de trombocitopenia está como exceso de destrucción y dice por consumo en la hemostasia. ¿En qué situación se consumirían muchas plaquetas en la hemostasia? En una coagulación intravascular diseminada, por ejemplo. CID, por ejemplo, exacto. ¿No? Es más, el primer signo de que alguien está cayendo en una CID es precisamente la trombocitopenia. La inmunológica ahorita la vamos a ver y bueno, por citotoxicidades, sobre todo medicamentos que afectan a las plaquetas. Secuestro en el vaso, lo que decían, hiperesplenismo, ¿no? Sobre todo por la cirrosis hepática, infecciones crónicas, trombosis de la vena esplénica y muchas causas, ¿no? Y bueno, por pérdidas en hemorragias que normalmente son muy severas y prolongadas. Entonces, vamos a clasificar a las trombocitopenias en centrales y periféricas. Cuando yo digo que algo es central, recuerden que estamos hablando de la médula ósea, ¿no? Cuando la enfermedad o la falta de plaquetas se debe a que la médula ósea no las produce, se van a llamar centrales. Y estas las vamos a dividir en amegacariocíticas y megacariocíticas. Está muy fácil. Las amegacariocíticas es cuando no hay megacariocitos, ¿no? Como por ejemplo cuando producimos con medicamentos o tóxicos de presión medular, en las leucemias que ya habíamos dicho agudas, o metástasis, ahí está invasión medular, o en la insuficiencia medular, neoplasia o mielofibrosis. Las megacariocíticas son en las que sí hay megacariocitos, pero por alguna razón no están produciendo plaquetas. La anemia perniciosa, ¿qué tipo de anemia es? ¿En dónde la clasificamos? ¿Una anemia megaloblástica? Exactamente. Entonces ahí hubiera sido mejor que hubiera puesto como causa de trombocitopenia central megacariocítica todas las causas de anemia megaloblástica. El alcoholismo finalmente también causa anemia megaloblástica y bueno, el síndrome de Wiskott-Aldrich, vamos a verlo en este momento, ¿no? Es un problema sobre todo de linfocitos. Lo que hay que entender muy bien de las trombocitopenias centrales es que en estas la vida media plaquetaria va a ser normal. El problema va a ser una producción disminuida
de plaquetas, es decir, puede haber disminución o ausencia de megacariocitos en la médula ósea. En pocas palabras, en las trombocitopenias centrales no hay producción de plaquetas. A diferencia de las periféricas, en las periféricas las vamos a dividir en todas las inmunológicas, que pueden ser agudas o crónicas, o la idiopática, que es la TIP, y el hiperconsumo, donde vamos a meter al hiperesplenismo, la sepsis, la CID, la hemodiálisis, ¿sí? Y hemorragias intensas. Lo que hay que entender muy, muy bien de las trombocitopenias periféricas es, aquí el problema no va a ser de producción, puede haber un número de megacariocitos aumentados o hasta normales en la médula ósea, pero la vida media plaquetaria va a estar acortada o disminuida. ¿Qué quiere decir? Por alguna razón las plaquetas se están destruyendo en la periferia, por eso que se le llaman periféricas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, doctora. Ok, vamos bien entonces. Ya habíamos mencionado en varias ocasiones, ¿no? Cuando el problema se debe a una falta o disfunción de las plaquetas, las hemorragias van a ser mucocutáneas, es decir, equimosis, petequias, epistaxis, gingivorragias, sangrado transvaginal en la mujer, ¿sí? Las hemorragias por falta de plaquetas o por disfunción de las plaquetas va a ser en piel o mucosas. Mucho menos frecuente las hemorragias retinianas o del humor vítreo, hemorragias meningias, hematuria o hemorragias digestivas. Diagnóstico de todas las trombocitopenias. ¿Sí han escuchado de la prueba de fragilidad capilar? Esa luego las hacen las enfermeras sin querer. Sí, doctora, es la que, bueno, normalmente se volvió muy famosa con las pruebas de dengue, ¿no? Me parece. Ajá, sí, sobre todo el dengue hemorrágico, ¿no? Ahí tienen pruebas de fragilidad capilar positiva. ¿Cómo la hacen? Pues existen dos pruebas. Una se conoce con la prueba del torniquete. Bueno, desconozco los tiempos, pero bueno, se pone el torniquete, desconozco cuánto tiempo, y después de esto, me parece que si en la zona donde se aplicó la presión con el torniquete hay más de 10 petequias, se considera positiva. Ajá. O también está su variante con el baumanómetro, pero no sé cuánto tiempo, sinceramente. Normalmente, vaya, es como 30 segundos, más o menos. En realidad la prueba ya cayó en desuso, no la usamos mucho, pero sí luego las enfermeras la hacen sin querer, ¿no? En pacientes que están hospitalizados y le suben mucho al bauma y así como que se distraen o no se lo bajan rápido, pueden aparecer petequias, ya sea, como dices, en la zona donde se hizo la presión del bauma o bien en todo el brazo. Esto va a suceder muy frecuentemente en los pacientes que, por ejemplo, están hospitalizados por trombocitopenia inmune, que tienen 6,000 plaquetas, les toman la presión y se les llena de petequias esa zona. Pues es una prueba de fragilidad. Obviamente, el tiempo de hemorragia, ¿qué es lo que evalúa el tiempo de hemorragia o tiempo de sangrado? ¿Qué va a evaluar esa prueba? ¿La hemostasia primaria? La hemostasia primaria, exactamente. Entonces, si no hay plaquetas, obviamente esta prueba va a estar prolongada. Hay una prueba que se llama retracción del coágulo, también ya casi no se hace, se ve cómo se hace la agregación en las plaquetas, ¿no? El aspirado de médula ósea lo voy a utilizar para diferenciar, en primerísimo lugar, las periféricas de las centrales y en las centrales las megacariocíticas de las amegacariocíticas. Se puede investigar la vida media de la plaqueta usando yodo radioactivo. Es una prueba muy engorrosa, casi ningún laboratorio de medicina nuclear lo hace, pero sí se pueden hacer. También se pueden hacer anticuerpos plaquetarios, este es el equivalente del CUMS. Esa es de las pruebas que menos utilizamos yo en todos los años que llevo de hematóloga, nunca jamás le he pedido porque su sensibilidad es muy baja, no sirve mucho. Y bueno, la cuenta plaquetaria siempre voy a corroborarla con un frotis de sangre periférica para descartar la pseudotrombocitopenia. Se llama pseudotrombocitopenia porque no es una trombocitopenia real. En algunas ocasiones la máquina, lo que es el analizador automático, no puede
ver las plaquetas, ya sea porque salieron agregadas o porque el tamaño de las plaquetas está diferente, entonces la máquina no las cuenta. Entonces van a reportar una cifra menor de la real. ¿Sí? Dice, surge con relativa frecuencia. La causa más frecuente de la pseudotrombocitopenia es una extracción inadecuada de la sangre. Dejan mucho tiempo el torniquete. ¿Qué pasa si las plaquetas se quedan quietas? ¿Han visto alguna vez cómo tienen las plaquetas en los bancos de sangre? ¿Nunca han ido hacia un banco de sangre? No, doctora. No. Hagan de cuenta que las plaquetas las tienen en unas máquinas que se llaman agitadores y todo el tiempo se están moviendo. Todo el tiempo, así como si las estuvieran meciendo para dormirse, todo el tiempo las plaquetas se están moviendo. Si se quedan quietas, automáticamente se van a agregar. Entonces, o aglutinar si quieren llamarle, ¿no? Ahorita vamos a ver, sobre todo cuando es inadecuada la toma de la muestra, puede suceder esto. Hay pacientes que hacen pseudotrombocitopenia provocada por EDTA. El EDTA es el anticoagulante que tienen el tubo morado, o bien macroplaquetas que no identifica la máquina, ¿no? Como había dicho. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el acceso es difícil, sobre todo en neonatos y personas obesas, se va a mantener mucho tiempo la compresión y la ligadura, por lo tanto las plaquetas se van a activar en la sangre estancada y tienden a agregarse. Si ustedes ven esta foto de cefalotis de sangre periférica, ¿creen que la máquina pueda leer esas plaquetas que están ahí agregadas? No. No, ¿verdad? Entonces la máquina te puede mandar una alerta de así, pasó algo que no sé qué es, o si se hace la agregación redondita, las pueden confundir sobre todo con basófilos por la granularidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pseudotrombocitopenia. La trombocitopenia congénita amegacariocítica, ¿qué dirían? ¿Es una trombocitopenia central o periférica? Aquí lo que sucede es que va a haber una mutación en el receptor de la trombopoyetina, por lo tanto no reconoce la trombopoyetina y los megacariocitos no van a proliferar. O sea, no va a haber megacariocitos. ¿Central o periférica? Central. Centrales, ¿no? Este es el mejor ejemplo de las trombocitopenias centrales. El bebé nace desde el primer día con trombocitopenia, pero va a ir asociado generalmente a anormalidades neurológicas y ortopédicas. Hay una trombocitopenia amegacariocítica con ausencia de radio, es decir, los bebés nacen sin radio. Sí, aquí no va a haber megacariocitos. Bueno, el tratamiento es soporte transfusional y si es que sobreviviera el bebé, pues trasplante. Les digo, estos pacientes no sobreviven sobre todo por las anormalidades neurológicas. El Wiskott-Aldrich. El Wiskott-Aldrich es otro ejemplo de una trombocitopenia central. Aquí va a haber una mutación en el gen WASP del cromosoma, el brazo corto del cromosoma X. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes sufren esta enfermedad? Los hombres. Los hombres, ¿no? La mayor parte de los pacientes van a ser hombres. Sí, aquí va a haber una trombocitopenia, pero lo más característico es que las plaquetas son pequeñitas. Y bueno, aquí el problema sobre todo es una disminución de los linfocitos T, por lo tanto estos pacientes tienen eczema, infecciones recurrentes y a largo plazo pueden desarrollar enfermedades autoinmunes como PTI, como anemia hemolítica autoinmune, como lupus o bien linfoproliferativos, como linfomas. Para mejorar la trombocitopenia se pueden utilizar el trasplante, ¿no? El problema es el donador. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Ok. Vamos con la enfermedad de Werlhoff o la púrpura trombocitopénica, antes llamada idiopática. Luego le quitaron el idiopática y le pusieron inmune. Y luego, ya la última denominación correcta sería trombocitopenia inmune primaria. Entonces pasó de ser PTI a ser TIP. Y este es característicamente un diagnóstico de exclusión. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo, este diagnóstico es de exclusión. O sea, que tenemos que descartar los demás diagnósticos. Exactamente, tienes que descartar todas las causas de trombocitopenia central, las causas de trombocitopenia, sobre todo por hiperconsumo, hiperesplenismo, CID, todo eso hay que descartarlo. Y si no encuentras nada, pues ya queda esta, ¿no?
Se caracteriza por ser una trombocitopenia generalmente aislada, esto es entre comillas, porque ¿qué pasa si un paciente, vamos a decir, le sangra la nariz muchos días, puede tener anemia, ¿no? Por la pérdida sanguínea. Entonces puede asociarse a anemia, lo más común es que solamente sea la trombocitopenia. En la médula ósea vamos a ver un número normal o aumentado de megacariocitos y no vamos a encontrar otra enfermedad o alteración subyacente. Ni infección viral, bacteriana, ni acción de tóxicos, es decir, descartamos todo. Y bueno, aquí está la fisiopatología. Entonces, en el número 1 tenemos a una plaqueta, ¿no? Por eso que se le llama idiopática. Por alguna razón el linfocito B reconoce sobre todo lo que son los antígenos que están sobre las plaquetas, la glucoproteína 2B3A, la 1B9, que son antígenos muy complejos y muy antigénicos. El linfocito B produce anticuerpo contra la plaqueta, ¿no? Eso se le llama sensibilización. Generalmente se debe a inmunidad cruzada, ¿sí? Una vez que está la sensibilización, ya está en la plaqueta, ya no tan felizmente por la vida, con un anticuerpo pegado en la cara, esa plaqueta por dónde va a pasar eventualmente. Por el vaso. Por el vaso, exactamente, y ahí vive el mejor amigo del linfocito B. ¿Quién es el mejor amigo del linfocito B? Ahí lo tienen. El macrófago. ¿Por qué digo que es el mejor amigo del linfocito B? Bueno, el macrófago es la célula presentadora de antígeno por excelencia, ¿no? Entonces, al pasar la plaqueta y tener un anticuerpo pegado, el macrófago la va a captar por medio del receptor FC, la va a fagocitar, ya vamos en el 3. Una vez que la fagocita va a no solamente un antígeno, sino va a presentar varios antígenos, procesa varios antígenos y se lo presenta a linfocitos T y a linfocitos B, de tal forma que esa respuesta inmune que se dio inicialmente se amplifica y se destruyen todas las plaquetas. Entonces ya está ahí. 1, sensibilización. 2, captación. 3, amplificación. Y 4, adiós a todas las plaquetas. No, 4 es amplificación, perdón. El 3 es fagocitosis, me lo salté. Dudas de qué pasa si yo aquí en vez de la plaqueta pongo un eritrocito. ¿De qué enfermedad estoy hablando? Si quito la plaqueta y pongo un eritrocito. ¿De una anemia hemolítica? Exactamente, una anemia hemolítica autoinmune. Y en un paciente que se asocia a anemia hemolítica autoinmune y trombocitopenia inmune primaria, a eso se le llama síndrome de Evans. Sí se llegan a asociar con cierta frecuencia. Sí, entonces, ¿contra qué se forman los anticuerpos? Bueno, contra la glucoproteína 2B3A, 1B9, la glucoproteína 4, y aquí muy característicamente la respuesta va a ser policlonal. Entonces, bueno, las manifestaciones clínicas, como en todas las trombocitopenias, ya lo dijimos, va a haber brotes hemorrágicos fundamentalmente mucocutáneos, es decir, petequias, equimosis, gingivorragias, ¿sí? La trombocitopenia moderada, arriba de 30 y menos de 100, generalmente no presentan sangrados a menos que tengan algún traumatismo. Cuando las plaquetas están por debajo de 30, ya las hemorragias son espontáneas. El diagnóstico ya lo habíamos dicho, ¿no? Por exclusión es una trombocitopenia megacariocítica sin alteración, sin otra alteración, ¿no? Pregunta, ¿esta es central o periférica? Periférica. Periférica, muy bien, es que me mandan mensajes y me distraen, ya estoy aquí con ustedes. A todas las enfermedades autoinmunes que son por anticuerpos les vamos a dar generalmente los asteroides, ¿no? Los glucocorticoides. La mayor parte de los hematólogos preferimos la prednisona, pero se puede utilizar dexametasona, metilprednisolona en pulsos, o podemos también utilizar hidrocortisona, ¿sí? Las dosis varían de prednisona 1.5 a 2 miligramos por kilo por día. Ya saben que hay equivalencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, de hidrocortisona es el doble de prednisona, ¿no? Y así hay muchas equivalencias. Aquí la respuesta se ven en 60-70%. En todo el mundo, el esteroide sigue siendo el tratamiento de primera elección.
El de segunda elección sería la esplenectomía. ¿Por qué les quito el vaso? Exactamente, si yo quito el vaso estoy quitando el sitio de mayor destrucción. Obviamente también hay macrófagos en el hígado y no les voy a quitar el hígado si recaen, ¿no? Pero es por eso, ¿no? Entonces voy a hacer esplenectomía si no hay respuesta a los esteroides, si hay brotes hemorrágicos en menos de 6 meses, si a pesar de que mejoran las plaquetas continúan con hemorragia, si la respuesta es parcial y temporal. Muy importante, antes de quitarles el vaso, voy a vacunar contra el neumococo, sobre todo, si de preferencia también la influenza de ese año. Y otro detalle es que en los niños me voy a esperar hasta qué edad para quitarles el vaso. 6 años. A los 6 años mínimo. 6 años. Si puedo esperar después de los 10, mucho mejor. Si no se puede esperar, bueno, cumpliendo los 6 años y todo lo que es el esquema de vacunación básico, entonces ya podemos quitarles su vaso a los chiquillos, ¿no? Tercera línea, pues quimioterapia inmunosupresora, azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato. Actualmente también se está utilizando, nos estamos decidiendo entre segunda y tercera línea, los análogos de la trombopoyetina, que es el Trombopac, y el Romiplastin. Obviamente el precio sigue siendo la limitante y el problema es que les pones el medicamento, mejoran, pero tan pronto se los quitas, recaen los chiquillos. Entonces se vuelve un tratamiento crónico bastante caro. Otras terapéuticas, bueno, la inmunoglobulina G no modificada, no me acuerdo si ya se las mencioné con la anemia hemolítica autoinmune, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan o no se las mencioné? Díganme algo, por favor. Creo que no la mencionó, doctora. ¿Por qué no lo mencionó, doctora? No se acuerdan, no importa. Ahorita si no la mencioné, la mencionamos en este momento. Hagan de cuenta que van los bancos de sangre, acuden más bien acuden las farmacéuticas a los bancos de sangre, compran plasma y ese plasma lo van a purificar aislando solamente la IgG de todas las personas. Hacen un pool de IgG y lo envasan y te cobran por 6 gramos 12,000 pesos más o menos, entre 12 y 16,000 pesos. En la calle sale un poco más caro, 12,000 pesos es el precio IMSS. Entonces, hagan la cuenta, si le voy a poner porque somos pobres, 0.4 por kilo y es para una persona de 70 kilos, ¿cuánto necesita al día? ¿28? Al día, muy bien. ¿Y eso por 5 días? 140. Eran 28 por 5 días, 140, se me olvidó dividirlo entre 6. Ahora divídanlo entre 6. 23.3. Son 23 frascos por 12,000 pesos. Mucho, hartísimo dinero, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces es harto dinero. Las respuestas son muy buenas. 276,000 pesos. ¿300 qué? No, 276,000 pesos, creo. 276. No, por ahí. 280. Imagínense, es buenísima respuesta, 75% de respuesta, pero la respuesta les va a durar alrededor de 3 meses. En realidad esto y la plasmaféresis, que es quitarles el plasma y reponerlo con solución salina y albúmina para sacar el anticuerpo, son muy buenas terapéuticas. El problema es que las respuestas son transitorias, o sea, no responden tanto tiempo. Ya hablando de las no inmunológicas, bueno, tenemos trombocitopenia secundaria septicemia, lo que ya habíamos dicho, o CID, acortamiento de la vida plaquetaria, porque se aglutinan las plaquetas directamente en los vasos lesionados por bacterias o virus. Aquí la médula se va a hacer normal y bueno, cuando resuelves la infección, se resuelve la trombocitopenia. Y la del hiperesplenismo también ya le hemos mencionado muchas veces, las plaquetas se quedan secuestradas en la red vascular del vaso agrandado, ya no es vaso, ahora es jarra, ¿no? Causas de esplenomegalia, infecciones crónicas, hipertensión portal, trombosis de la vena esplénica.
Estas son las no inmunológicas. Si hay un hemangioma gigante, bueno, funciona de la misma forma que el hiperesplenismo, se secuestran las plaquetas en la zona del hemangioma. Y los síndromes trombóticos microangiopáticos, estos sí los mencionamos, es la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Que ya vimos que se forman trombos plaquetarios, hay anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, insuficiencia renal y trastornos neurológicos y fiebre, faltó ahí, fiebre. ¿No? Es la pentada. Y esta es la última. ¿Dudas o preguntas de esto? ¿Alguien dudas? Yo creo que ninguna. Sí, están muy callados hoy o ya se espantaron de que hablamos del examen. Yo creo que las dos, doctora. Sí, ¿verdad? Y luego les mando... Más por ese mensaje subliminal que nos mandó. Es que me lo mandaron y me dio mucha risa y dije, ay, voy a cotorrear a mis alumnos con él. Me causó muchísima gracia. Pero nada, les va a ir bien, van a ver. Esperemos que sí, doctora. No, si no, siempre está el ordinario, ¿no? Espero que no, porque me hacen trabajar más. Entonces, hay que estudiar mucho. Entonces, si no hay dudas, vamos a ver nada más esta presentación y ya la próxima clase vemos las dos que faltan. Entonces, la enfermedad de von Willebrand. ¿Qué es el factor de von Willebrand? ¿Se acuerdan para qué sirve? Es subendotelio. Para la adhesión. Acuérdense, tras la lesión se expone el factor de von Willebrand que está en el subendotelio y ahí la plaqueta hace la adhesión, exactamente. Muy bien, entonces, la enfermedad de von Willebrand, ¿mandé? ¿Nadie? Bueno, vamos a ver que es un grupo heterogéneo de enfermedades, es decir, hay varios tipos de enfermedades de von Willebrand en las cuales hay una alteración en el factor de von Willebrand que puede ser cuantitativa o cualitativa. El gen del factor de von Willebrand se va a encontrar en el brazo corto del cromosoma 12. ¿Sí? Recordando un poquito de las funciones para que no se nos olvide, ya lo habíamos dicho, facilita la adhesión de las plaquetas al colágeno subendotelial y por el otro lado, algo que también es bastante importante, es que va a ser el portador del factor 8. Yo digo, es el amigo grande y fuerte del factor 8. Cuando las concentraciones de factor de von Willebrand están muy bajas o ausentes, la vida media del factor 8, en vez de ser de 12 horas, va a ser de 2.4 horas porque lo depura el hígado. Es decir, el factor de von Willebrand y el factor 8 viajan juntos o andan juntos a nivel plasmático y el factor de von Willebrand protege al factor 8 de la degradación. Por lo tanto, esta es una enfermedad que puede alterar solo lo que es la adhesión o la hemostasia primaria, o bien puede afectar también a la fase fluida. Ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, aquí está abajo, ¿no? La glucoproteína 1B9 con el factor de von Willebrand. Entonces, los dos componentes del complejo factor 8, factor de von Willebrand, se sintetizan de forma independiente. Les pregunto yo, ¿dónde se sintetiza el factor 8? ¿A dónde sintetizamos el factor 8? Les doy una pista. ¿A dónde se sintetizan la mayor parte de los factores? El hígado, en el hígado. Muy bien. El factor 8 se sintetiza en el hígado. El factor de von Willebrand, ¿alguien se acuerda dónde? ¿En los macrófagos? Bueno, no. En los megacariocitos. En los megacariocitos. Por alguna razón a todos se nos confunden esos dos, ni se sientan mal. Yo también luego los digo al revés. En los megacariocitos y en las células endoteliales. Estos se van a unir y circulan de forma, van unidos para promover la coagulación y la interacción entre la plaqueta y la pared vascular para asegurar la hemostasia es la función principal del factor de von Willebrand. Y aquí está lo que les estaba preguntando. El factor 8 se sintetiza en el hígado, ya sabemos que participa como cofactor en la vía intrínseca de la cascada de coagulación, activando al 10, ¿se acuerdan que es el tenaza, ¿no? El 8, el 9 activado, el 8 y el calcio y fosfolípidos.
El factor de von Willebrand se sintetiza en las células endoteliales y en los megas. Acuérdense que las plaquetas en sus gránulos traen factor de von Willebrand. Causa la adhesión de las plaquetas al colágeno subendotelial a través del receptor 1B9. Y bueno, si recuerdan cuál es la trombocitopatía que no tienen la glucoproteína 1B9? ¿Cómo se llama? ¿Quién se acuerda? Les estoy dando un repasito. ¿Es la de Bernard Soulier? Exactamente, muy bien, Bernard Soulier. Abril contestó, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, en la enfermedad de von Willebrand, el diagnóstico diferencial principal sería exactamente con el Bernard Soulier. Entonces, si recuerdan, hacíamos la agregometría con ristocetina, no agregan con Bernard Soulier y tampoco agregan en la enfermedad de von Willebrand. Se requiere forzosamente de la glucoproteína 1B9 en las plaquetas y del factor de von Willebrand en el subendotelio para que puedan unirse, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no?, el factor de von Willebrand junto con la glucoproteína 1B9. Entonces, hablando de la enfermedad de von Willebrand, fue descrita por el doctor Erik von Willebrand, o von Willebrand, en 1926, un médico finlandés, que lo que dijo, bueno, aquí esta es una familia donde varios miembros mueren de hemorragia, tenían plaquetas normales, tiempo de sangrado prolongado, y él la diferenció de la hemofilia. El único que dijo, esto es hereditario, es un trastorno hemorrágico hereditario, pero no es hemofilia. ¿Cómo creen que se dio cuenta que no era hemofilia? Porque también pasaban mujeres. Exactamente. Aquí la transmisión, como muy pocas enfermedades en hemato, va a ser autosómica dominante. Ojo, al ser autosómica dominante, esta es la enfermedad hemorrágica más frecuente de todas. ¿Sí? Hay cierto grupo que pueden ser recesivos, pero la mayor parte son dominantes. Entonces, bueno, en los años 50 y 60 se demostró que estos pacientes con esta enfermedad mostraban algunos también un nivel reducido de factor 8 y que, bueno, mejoraban a la transfusión de crioprecipitados o plasma. En los 1970 fue cuando se demostró que el factor 8 y el factor de von Willebrand eran dos proteínas distintas. Antes se pensaba que era el 8 completo. Y bueno, en 1985 fue que se caracterizó el gen. ¿En qué cromosoma está? El gen del factor de von Willebrand. El 12. En el brazo corto del cromosoma 12. Sí, bueno, la característica de todos los tipos de enfermedades de von Willebrand va a ser una cantidad reducida de factor de von Willebrand o bien una forma anormal. Es decir, puede ser deficiencia, sería cuantitativa, o puede ser cualitativa. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el trastorno de la coagulación hereditario más común en los seres humanos? ¿Ustedes me responden? La enfermedad de von Willebrand, exactamente. Presenta una distribución mundial y se ha visto también en especies animales que, si no mal recuerdo, son los San Bernardos los que pueden tener también von Willebrand. Su prevalencia es desconocida. ¿Por qué? Porque hay desde pacientes que son casi asintomáticos en las formas leves hasta pacientes que tienen hemorragias graves que ponen en riesgo la vida. ¿Sí? Entonces se dice que si juntamos entre 30 y 40 personas en un salón, por ejemplo, si diéramos clase, habría una persona con enfermedad de von Willebrand que muy probablemente no sabe que la tiene, sobre todo en las formas que son leves, las deficiencias que son leves o moderadas, ¿no? Entonces se cree que alrededor del 2% de la población está afectada con enfermedad de von Willebrand, de la población mundial. Y se divide en tres tipos. Tipo 1 y tipo 3 son deficiencias cuantitativas. En la tipo 1 es parcial, que lo bueno es que aquí ponemos al 80% de los pacientes con von Willebrand, y la tipo 3 es grave, ¿no? Prácticamente no tienen déficit completo del factor de von Willebrand. La tipo 2 van a ser las cualitativas, y hay varias, ¿no? 2A, 2B, 2M, que tiene que ver con los multímeros, y la 2N, esta es también la más grave,
porque aquí el factor de von Willebrand sí está, funciona normalmente, solamente que no tiene afinidad por el factor 8. Entonces esos pacientes tienen niveles de factor 8 muy bajos y se comportan como hemofílicos. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de von Willebrand, como finalmente es una disfunción en la hemostasia primaria, se comporta como trombocitopatía, ¿no? Epistaxis, hemorragias gingivales, hemorragias en la piel, petequias, equimosis, ¿no? Hemorragias prolongadas por heridas, propensión a hematomas y equimosis, menorragias, ¿no? Les quitan un diente y sangran mucho. Mucho menos frecuente vamos a ver que hay hematomas musculares y hemartrosis. Voy a sospechar en una persona que tenga una historia personal de hemorragias mucocutáneas excesivas o bien que tenga una historia familiar. Es decir, luego llega el papá con sus 3 hijos y los 3 traen él y los 3 von Willebrand o la mamá, ¿no? Aquí no importa de qué lado sea porque es autosómica dominante. Y para hacer el diagnóstico de certeza, tengo que diferenciar en primer lugar si es un defecto cuantitativo o cualitativo. Para esto hay varias pruebas que ahorita vamos a ver. ¿Por qué pongo ahí que el TTPA puede estar normal o puede estar prolongado? ¿En qué situaciones se prolongaría y en qué no? ¿Nadie? Por el factor 8. Exactamente. En una deficiencia completa, o sea, en una von Willebrand tipo 3 o un von Willebrand tipo 2M, los niveles de factor 8 van a estar muy bajos, por lo tanto, ahí se prolonga el TTPA. Si es un tipo 1, no va a haber problema porque la deficiencia, decíamos, es moderada, ¿no? O parcial. Entonces, sí va a haber factor de von Willebrand, se respeta más o menos los niveles del factor 8. ¿Sí me explico? ¿O ya los hice pelotas? ¿Dudas? Sí, doctora. No, ninguna. Ok. En esta enfermedad, el tiempo de sangría o tiempo sangrado va a estar prolongado. Y bueno, puedo cuantificar, o bueno, siempre se cuantifica primero, o sea, lo que es el nivel del factor de von Willebrand, en el que va a estar disminuido en el tipo cuantitativo y puede estar normal o levemente disminuido en el déficit funcional. Y luego tengo que ver la función, ¿no?, del factor de von Willebrand. Entonces, el factor de von Willebrand antigénico es la prueba que me va a determinar así a grandes rasgos la cantidad total del factor de von Willebrand sin valorar su estructura molecular y sin ver si está o no está funcional. La prueba funcional se le llama la prueba de cofactor de ristocetina, que es una gregometría en la que se pone ristocetina en condiciones normales, es decir, un paciente que no tenga von Willebrand, las plaquetas se van a aglutinar de forma muy rápida en presencia de ristocetina, siempre y cuando haya glucoproteína 1B, 9 y factor de von Willebrand. Eso me va a reflejar la función. Si hay una enfermedad de von Willebrand, la prueba con cofactor de ristocetina está negativa. Dependiendo del tipo, no, si es la tipo 3 o la tipo 2N, tengo que valorar el nivel procoagulante del factor 8 porque puede estar deficiente, y si quiero clasificar todas las tipo 2, bueno, tengo que hacer una prueba de la composición multimérica, que en general no lo hacemos porque es muy caro. Esta tabla no me interesa que se la aprendan, pero vamos a señalar los puntos importantes. La primera es el factor de von Willebrand antigénico, luego el cofactor 2, el cofactor de ristocetina y los niveles de factor 8. Esas 3 son las más importantes. La tipo 1 y la tipo 3, recuerden que son las cuantitativas. En la tipo 1 puede estar disminuido 1 a 2 cruces, en la tipo 3 va a estar ausente. En la tipo 1, el cofactor de ristocetina obviamente también va a estar disminuido o ausente. En la tipo 1 el factor 8 va a ser normal o levemente disminuido. En la tipo 3, fíjense, y en la 2N que está al final, también va a estar disminuido. Sí, entonces las más graves, de comportamiento clínico más grave, es la tipo 3 y la 2N de Normandía, por si lo pusieron N. Tratamiento, lo voy a dividir en dos, un tratamiento coadyuvante y el tratamiento sustitutivo.
que me lleva a incrementar los niveles de factor de von Willebrand y factor 8. El coadyuvante, ahorita lo vamos a ver, se puede utilizar de forma local en cirugías menores, dentales, prevención de hemorragias. Puedo usar el ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico. En las mujeres puedo utilizar anticonceptivos, es decir, el uso de estrógenos. Si recuerdan, ¿cuál es uno de las complicaciones en las mujeres que están tomando estrógenos? ¿Qué les puede suceder como efecto secundario? Trombosis venosa. Trombosis venosa. Los anticonceptivos causan trombosis precisamente porque elevan de forma parcial tanto el factor de von Willebrand como el factor 8. Entonces, en una deficiencia moderada, es decir, en la tipo 1, nos funciona bastante bien el uso de estrógenos en las mujeres para detener las menorragias. En la tipo 3, sobre todo, y en la 2N, voy a utilizar, ya sea, no es cierto, miento, en la tipo 1, la desmopresina, y en la tipo 3 ya voy a poner el factor como tal. La desmopresina o 1 de amino 8 de arginina vasopresina, que flojera, es un análogo sintético de la hormona antidiurética o la vasopresina, ¿no? ¿Qué hace la hormona antidiurética? Se activa las acuapurinas y hace la resorción de líquidos. Exactamente, es la que le dice al riñón, hey, jala agua, ¿no? Porque si ustedes ya llevaron nefro y si no, bueno, el glomérulo hacen primero un filtrado, entonces todo se filtra igual, ¿no? Y conforme va avanzando en el glomérulo, las células glomerulares van metiendo lo que se necesita. La hormona antidiurética es precisamente eso, jala agua, ¿sí? Se descubrió que también estimula a las células endoteliales a liberar el factor de von Willebrand y factor 8. Por lo tanto, los deficientes moderados pueden utilizar esto. Gracias por los aplausos. Entonces, los efectos adversos de la enfermedad de von Willebrand, bueno, taquicardia, cefalea. Lo que más nos preocupa es el riesgo de sobrecarga hídrica y la hiponatremia. No hay que regular la ingesta de líquidos. Y antes de que haga yo cualquier cosa, antes de la cirugía, tengo que ver que haya una prueba de eficacia, o sea, que sí sea eficaz el tratamiento. Y después tenemos a los concentrados de factor de von Willebrand y factor 8, que son harto caros, pero bueno, se pueden utilizar sobre todo en la 2N y en la tipo 3, que la deficiencia hay ausencia de factor de von Willebrand. Sí, el problema es que son administrados IV. Los crioprecipitados también tienen von Willebrand, se pueden utilizar. Y bueno, se reserva para casos de sangrados que no se den con el tranexámico. En resumen, debido a que la enfermedad de von Willebrand está ligada al factor 8, el déficit grave de von Willebrand puede causar disminución secundaria del factor 8. Entonces, en la enfermedad de von Willebrand puede o no puede estar largo el TTPA. Sí, es un defecto que afecta, soy chistoso, a la función plaquetaria por un lado, y si disminuye el factor 8 también afecta a la fase fluida, ¿no? La cascada de coagulación. Estos son los casos menos frecuentes. Y tanta. ¿Dudas o preguntas? Doctora, entonces, bueno, usted comentó que en la mayoría de los pacientes suele ser parcial, entonces pueden ser, pues, no sé, no se logran diagnosticar bien. Entonces, ¿cuál es normalmente cuando les llegan a usted, por ejemplo, cómo es que debutaron estos pacientes? ¿O solamente llegan los pacientes muy graves? No sé si me di a entender. No, también llegan, fíjate, es buena pregunta, también llegan los moderados, sobre todo después de una cirugía. O sea, son los pacientes que el TTPA normal, el TP normal, que es lo que piden los cirujanos, la cifra de plaquetas normal, operan y moco se les complica la cirugía. Y una sangradera espantosa, entonces en la desesperación echan plasma y ahí están echando factor de von Willebrand, se controla la hemorragia y dicen, bueno, ¿sabe qué? Sangró usted mucho, hay que estudiarlo. Entonces es como llegan los tipo 1, los moderados, o después de un accidente, o después de un parto. ¿Sí me explico? Sí, doctor. O sea, las pérdidas.
Exactamente, obviamente los graves llegan antes de que se compliquen, porque los graves, o sea, lo que es la tipo 3 y la 2N, sangran desde niños. Entonces esos llegan rápido, el problema son precisamente los tipo 1. O por ejemplo, les trabajan en la boca y una sangradera espantosa, ¿no? Entonces ahí está el problema. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Doctora, entonces el desencadenante siempre va a ser un trauma. Generalmente en la más frecuente, que es la tipo 1, sí. Ajá. Pero en la tipo 3 y en la 2N no, los sangrados son espontáneos. Ah, ok. Gracias, doctora. Nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Doctora, Sí. es que, por ejemplo, el caso que le tocó a mi equipo era, bueno, teníamos ahí la duda entre si era trombocenia de Glanzmann o enfermedad de von Willebrand. Entonces, obviamente, pues ya un diferencial sería con la cuantificación del factor de von Willebrand, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, con la información que tenemos en el caso, ¿cómo podíamos haber diferenciado entre una de otra? No pueden. Normalmente lo que yo hago es que les acepto los dos diagnósticos. O sea, si piensan en cualquiera de los dos, 5 minutos. O sea, la más frecuente es von Willebrand, por mucho, porque es autosómica dominante y las otras son recesivas. Pero si me pusieron en el caso clínico cualquiera de las dos, la trombocitopatía o von Willebrand, se las acepto como buena. Ah, bueno, muchas gracias, doctora. Es que sí tenemos eso. ¿Mande? Sí, dime. Dígame. No, es que teníamos esa duda porque, o sea, porque sí nos hizo el comentario en el correo, pero, o sea, nada más me quedé con esa duda, ¿no? Con la información que tenemos en el caso, ¿cómo podíamos haber diferenciado? Pero, No, no o lo sea, puedo. ya ahorita viendo la clase, pues es con el factor. Ajá, sí, así con el puro caso que yo les puse, no lo pueden diferenciar. Por eso está bien que me pongan cualquiera de los dos o bien los dos, porque hay que hacer las pruebas especiales. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? No, doctora. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. ¿Sale? Ok, doctora. Nos vemos, doctora. Sí, doctora. Gracias. Me parece bien. Ay, Gracias, aquí. Gracias. Doctora.